empezando y no atrasarnos, tenemos ahora, mejor dicho, pasamos de lo latinoamericano al otro lado del mundo, pasamos a la traducción del Ramayana. La verdad fue que desde que Edgar y Roberto mandaron su propuesta, nos llamó mucho la atención porque, a diferencia de, o sea, normalmente estamos acostumbrados a que este tipo de traducciones de los clásicos pueden ser un poco diferentes de lo que hacemos los traductores comerciales, llamémoslo así, ¿no? Pero lo que ellos mostraban, que nos pareció especialmente interesante, era sobre todo el trabajo de investigación para llegar a una nueva versión, o una versión actual, ¿no? Bueno, actual no me refiero a actualizada, sino una versión 2015, 2016, sí, de una epopeya que tiene 2000 años. Por lo menos. Bueno, hablaremos de eso. Bueno, muy bien. Entonces, pues quedamos con Roberto y Edgar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Sí, al contrario, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Y pues bueno, quisiera comentar que el objeto de esta ponencia es presentar una parte del trabajo que Roberto y yo hemos venido desarrollando durante 2 años, la traducción de este poema sánscrito que se llama Ramayana. En el momento presente estamos trabajando con el libro 1, son 7 en total, así que, bueno, consideren ustedes cuánto tiempo más nos llevará. Tenemos 2 años trabajando en el primer libro. Nuestra participación aquí se divide en 2 partes. La mía consiste en la historia del texto, su importancia en la India y en el mundo, la relevancia de nuestra traducción, y la parte de Roberto trata sobre el método de trabajo que hemos desarrollado gracias a las herramientas que nos proporcionan las tecnologías actuales. Suele creerse que como son lenguas, el sánscrito, el latín, el griego, como se piensa que son lenguas muertas o antiguas, erróneamente se cree que son lenguas muertas, la traducción actual de estas lenguas a las lenguas modernas es un trabajo igualmente algo así como muerto, ¿no? Se hacen nuevas herramientas de trabajo, ustedes ya verán en la parte de la que nos hablará Roberto. Bien, entonces quisiera empezar comentando sobre qué es la épica. Generalmente al hablar de la literatura épica nos viene a la cabeza la Ilíada, la Odisea, la Eneida, pero sin duda el género épico es un género que aparece en todas partes del mundo, en todas las culturas, en diferentes momentos de la historia humana, así que tenemos literatura épica en todas partes del mundo. Por ejemplo, en el continente europeo tenemos en el norte, entre los germanos, el Beowulf, el Cantar de los Nibelungos. Entre los vikingos tenemos las hazañas de Ragnar Lodbrok, la saga de Eric el Rojo. En África tenemos el Sunyata Keita. En América, en México, tenemos los episodios de Popol Vuh, de las aventuras de Hunapuech Balanqué. En Asia, que es un continente amplísimo, tenemos en China literatura épica como el Romance de los Tres Reinos, El Viaje al Oeste, tenemos las hazañas del rey Gesar. En Japón tenemos el Kojiki. En Irán tenemos el Shahnama, que es el libro de los reyes de Ferdowsi, y puedo seguir enumerando muchísimos textos. Pero en la India tenemos 2 poemas épicos que son de gran importancia, Mahabharata y Ramayana, que es el que nos interesa. El Ramayana, me gustaría decir que es llamado en India el Adi Kavya, que puede traducirse como el principal poema de la alta poesía. La palabra Kavya puede entenderse algo así como alta poesía, que es una poesía que es compuesta por eruditos de la lengua sánscrita que tienen un conocimiento amplísimo de la gramática sánscrita y de sus recursos retóricos y expresivos. Así que nos interesó Ramayana por eso mismo, porque es el poema sánscrito. Antes de él no hay ningún otro.
se puede comparar con Mahabharata, pero Ramayana es el poema. Así que, dicho esto, me gustaría hablar sobre la popularidad en India. El Ramayana es representado con gran frecuencia en auditorios, lugares públicos, se acompaña con música, se canta, algunas partes se recitan, otras se canta, y viene acompañado también de representaciones de danza clásica de la India. Es muy común presenciar estos espectáculos en la India. Así que Ramayana hoy día es algo muy actual en el subcontinente indio. Después, si da tiempo, mencionaré algo sobre Ramayana y la política actual de la India. Bueno, y entonces, bueno, también otra cosa que quería comentar sobre esto es que Ramayana es tan popular que se hacen adaptaciones de películas, cómics, teatro, novela, poesía, de todo. El Ramayana es una cosa amplísima. Bien, entonces, me gustaría decir que al hablar aquí de Ramayana hablamos del texto sánscrito de Valmiki, cuya composición oral puede datarse, según estimaciones filológicas, en el siglo VIII antes de la era común. En tanto, la primera versión escrita se desarrolló durante aproximadamente 8 siglos. Va del siglo IV antes de la era común al siglo IV de la era común. Por eso era difícil decir la fecha de Ramayana, no se tiene una precisión. Este largo proceso de composición implica la participación de un sinnúmero de autores que hicieron su propia aportación. Sin embargo, la tradición ortodoxa hindú señala que Ramayana es una obra de una sola persona, el poeta llamado Valmiki, cuya existencia, como la de otros autores de la antigüedad, no ha sido fielmente corroborada. El Ramayana está compuesto de 24.000 shlokas o versos pareados distribuidos en varios kandas o libros, y como dije, apenas estamos en el primero de ellos. La obra en esencia habla sobre el exilio de Rama en el bosque, seguido de su medio hermano Lakshmana y su esposa. Podemos pasar a la primera. Bueno, estos son los 3 personajes principales: Lakshmana, que está a la izquierda, Rama en medio y Sita, la esposa de Rama. Bien, la historia, más adelante los 3 se refugian en la jungla, donde Ravana, el rey de los demonios, rapta a Sita y la lleva prisionera a la isla de Lanka, al sur de la península índica. Ramayana tratará además en gran parte sobre el viaje de Rama y Lakshmana. Podemos pasar a la otra. Aquí tenemos el mapa de la India. Hasta el sur está la isla de Sri Lanka. Y entonces pueden ver ustedes en la línea de color violeta, arriba en el noreste aparecerá la ciudad de Ayodhya. Ese es el punto de partida del viaje de estos 3 personajes hasta la isla de Lanka para rescatar a Sita, que ya estaba en manos de este demonio Ravana. Y bueno, la historia trata esencialmente sobre eso, este viaje que hacen los hermanos Rama y Lakshmana con la ayuda de los monos, del ejército de los monos, que son comandados por un personaje llamado Sugriva y Hanuman, para ponerle sitio a la ciudad de Lanka, en la isla de Lanka. Aquí tenemos una imagen que ilustra cómo los monos, el ejército de los monos, que están pintando además en las piedras con tiza blanca el nombre de el señor Rama, Sri Rama. Entonces todas estas piedras se ponen para que este ejército cruce el mar. Podemos pasar a la otra. Y aquí una curiosidad, una imagen satelital que muestra cómo podría quizá realmente haberse construido un puente de piedra entre la península, el punto más sur de la península índica y la isla de Lanka. Bueno, entonces, al final de la historia, Rama derrota a Ravana y recupera a Sita. Sin embargo, la simpleza de este resumen de la historia no debe engañarnos, pues Ramayana es un conjunto de historias dentro de historias que hacen que esta obra sea una joya de la literatura universal por su complejidad estructural. En cuanto a las versiones de Ramayana dentro de India, diré brevemente que existen muchísimas versiones en lenguas vernáculas, cerca de 300.
En el sur, por ejemplo, en lengua hindi, que es una de las lenguas oficiales de la India, se tiene el Ramayana de Tulsidas, que fue compuesto por allá del siglo XVI, y en el sur de la India, donde se hablan lenguas no indoeuropeas, también tenemos un texto escrito en lengua tamil en el siglo XII, que es el Kamba Ramayana. Y también podemos decir que hay muchísimas versiones en toda Asia. No hay un texto de la India que no haya sido traducido o adaptado o reescrito en lenguas asiáticas como el Ramayana. Tenemos Ramayanas en China, en Japón, en Tailandia, Malasia, Filipinas, Myanmar, Laos, y me gustaría mencionar que el caso más importante quizá, o más relevante, sería el de Indonesia. Podríamos pasar la otra. Por ejemplo, en Indonesia se tiene ya una versión de Ramayana en el siglo X, el Kakawin Ramayana, que influye en el Wayang Kulit, que es el teatro de sombras de Indonesia. Bueno, esto simplemente para ilustrar lo célebre que es el poema de Ramayana. Se hacen miles de versiones en la India, miles de versiones en el continente asiático. No pregúntense qué tiene esta historia que la hace tan famosa y que suele ser traducida, adaptada en muchas culturas del mundo. Así que el objetivo de hacer todo este recuento de traducciones y reelaboraciones de Ramayana en el subcontinente indio y en toda Asia pretende demostrar que este poema ha sido acogido por muchos pueblos porque tiene un valor universal. Esto se debe a que presenta elementos que simbran a todo ser humano independientemente de su lengua, época, religión y cultura. Por ejemplo, la veracidad y honestidad férreas de Rama para no dejarse doblegar ante las injusticias, la no codicia de Bharata, uno de los hermanos de Rama, para no ser coronado rey en lugar de Rama, o el inquebrantable amor entre Rama y Sita, o la ciega fidelidad a Rama de parte de Lakshmana y Hanuman, el personaje que es un mono, y así. Me gustaría aquí mencionar a Italo Calvino, que menciona que los clásicos son libros de los cuales se suele oír decir estoy releyendo y nunca leyendo. Son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria. Son libros que nunca terminan de decir lo que tienen que decir porque tienen mucho que decir. Son libros que se configuran como equivalentes del universo, a semejanza de los antiguos talismanes. Son libros que no pueden serte indiferentes y que te sirven para definirte a ti mismo en relación y quizá en contraste con ellos, etcétera, etcétera. Todas estas frases son perfectamente aplicables a Ramayana. Ustedes que me escuchan, si se acercan a esta historia, sin lugar a dudas tendrán algo que extraer de ella. Por tanto, una traducción nueva al español se hace indispensable. Si bien hay muchas traducciones que se han hecho de Ramayana al español, los clásicos siempre tienen que ser traducidos en cada generación. Simplemente en la propia India la cantidad de traducciones y reelaboraciones son innumerables, como ya dije. Fuera del subcontinente indio y de Asia, fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando aparecieron las primeras traducciones íntegras de Ramayana en idiomas europeos. Así que tenemos, por ejemplo, la traducción del francés de Hippolyte Foch en 1892, la de Jacobin en 1893, la de Baumgartner en 1896 y así. Pero en español, ¿qué pasa? Iniciada la segunda mitad del siglo XX aparecerán las primeras traducciones íntegras de Ramayana en nuestra lengua, gracias a los esfuerzos de Juan G. de Loaces y Juan Bergua. El primero publica su traducción en 1952, basándose en la traducción francesa de Alfred Russell, en tanto que el segundo, Juan Bergua, un entusiasta estudioso de las culturas asiáticas y editor, publica en el 68 su traducción, pero basada en las traducciones francesas de Foch, de Russell, en las alemanas de Jacobi, de Gardner y en la inglesa de Dove. En el 68 aparecen en el mundo de habla hispana otras versiones resumidas de Ramayana. Por ejemplo, en el 71 aparece el Ramayana en la colección Sepan Cuántos de Porrúa, es la que hemos leído todos en la secundaria, imagino.
Y ya en el siglo XXI son relevantes dos resúmenes, el Ramayana de Manuel Giraldo, que aparece en Bogotá en el 92, y el Ramayana de Roberto Frías, de la versión inglesa de Asha Sattar. Bueno, pues en el 75 aparece una publicación que es la edición crítica de la Universidad de Baroda. Esto es de gran relevancia para las posteriores traducciones del texto. Por eso que la edición crítica de la Universidad de Baroda recoge múltiples manuscritos por todo el subcontinente indio, la recoge en un solo lugar y propone una versión que además nos muestra las diversas variantes de todos los manuscritos que se revisaron. De modo que hay una gran diferencia entre las traducciones de Ramayana anteriores a la aparición de la edición crítica y las traducciones que vendrán después de 1975. Por tanto, la traducción que nosotros estamos elaborando tiene dos ventajas. En primer lugar, es la primera traducción íntegra al español directa del sánscrito y basada en la edición crítica de Baroda, no en traducciones de otras lenguas europeas. En segundo lugar, es una traducción académica, lo que no quiere decir que sea inaccesible para lectores contemporáneos de todas las edades, sino que es una traducción informada, comentada, basados en trabajos de investigación, con un aparato crítico y un glosario que pretenden crear y ofrecer al público del mundo hispanohablante un punto de encuentro en el que pueda conocer de la manera más transparente y exacta la riqueza literaria y cultural de uno de los más grandes poemas épicos de la humanidad. Y bueno, con esto acaba la primera parte y le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Como dice Edgar, nuestra traducción tiene pues cierta innovación con respecto a la fuente que estamos trabajando, que es la edición crítica, pero además es un trabajo muy nuevo, en particular porque las herramientas que estamos utilizando no existían hace más de 10, 15 años. Y en ese sentido, pues no podría haberse realizado de la misma forma o con un sistema parecido, con un método parecido al que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, quiero mostrarles cómo estamos aplicando en particular diferentes instrumentos digitales, en línea todos ellos, y de acceso libre, a una obra clásica como es el Ramayana de Valmiki, y cómo la disciplina de la traducción literaria, enfocada en textos antiguos, puede también ser un ámbito de innovación en el que se aprovechen al mismo tiempo las herramientas tradicionales y las modernas, como está sucediendo desde hace ya varias décadas en distintos campos de traducción literaria de lenguas modernas, ¿no? Y para hablarles un poco de cómo estamos usando estas herramientas, rápidamente les voy a platicar cuáles son los métodos que tradicionalmente los sánscritistas utilizan para traducir una obra, o cuál es la formación que tiene que tener un sánscritista y cuáles son las herramientas que usa, ¿no? La herramienta más básica de un sánscritista es el diccionario, como el de muchos traductores, ¿no? Vale la pena decir que los diccionarios, tenemos diccionarios sánscritos en diferentes lenguas europeas que son muy buenos, en particular en alemán e inglés, que son los mejores diccionarios que tenemos, pero el problema con este tipo de diccionarios, como el que les presento aquí, que además están en línea también y nos permite acceder al léxico sánscrito de muchas obras de manera inmediata, el problema con ellos es que la mayor parte o los diccionarios más valiosos que tenemos son de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Es decir, no se ha producido un diccionario sánscrito en los últimos 60 años que tenga el mismo valor que estos diccionarios, ¿no? Y el más antiguo valioso, digamos, es de hace 66 años al inglés. Si pensamos que los criterios lexicográficos han cambiado de una manera significativa, ¿no? De hace 66 años o de hace 200 años, 150 años a nuestra época, entonces podemos ver cómo estos instrumentos, aunque siguen siendo muy útiles, ¿no? No podemos prescindir de ellos, al mismo tiempo no podemos considerarlos como guías definitivas para encontrar los equivalentes entre el sánscrito y, en nuestro caso particular, el español, ¿no? Bueno, otro recurso importante que los traductores sánscritos, los sánscritistas han utilizado durante mucho tiempo son los comentarios.
Y los comentarios, igual que en otras tradiciones clásicas, como en la literatura griega y latina, en el sánscrito pues llegó un punto en donde las obras sánscritas antiguas ya no se entendían, ¿no? 500 años, 1000 años después de que se compuso la obra, pues los que la leían ya no la entendían, entonces tenían que componer comentarios también en sánscrito para poder explicar muchos episodios de la obra que ya para ese momento no podían entenderse, o ciertas palabras que ya habían caído en desuso, o ciertas partes que eran de difícil comprensión. Muchos sánscritistas modernos pues recurrimos al uso de los comentarios, porque en ciertos momentos donde definitivamente la obra es muy compleja o muy confusa, el comentario nos puede dar ciertas guías para entender qué es lo que estamos viendo ahí, cuál es la idea o cuál es la palabra que no vamos a encontrar ni siquiera en diccionarios muchas veces, ¿no? Entonces los comentarios son muy útiles, pero el problema con los comentarios, en particular sobre el Ramayana, tenemos 7 comentarios principales, más otros comentarios auxiliares. El problema con estos comentarios, como les comentaba, es que la mayor parte de ellos se compusieron siglos después de que la obra se cerró, de cierta manera. Y en ese sentido, pues los comentarios no podemos tomarlos como un ejercicio exegético preciso. En realidad, los comentarios fueron hechos en un momento muy distinto, en un contexto hermenéutico muy distinto de cuando se compuso la obra, y por lo tanto reflejan pues una visión muy distinta del mundo, muchas veces cargada por elementos doctrinales o religiosos que no están en la obra y que sí están en el comentario, ¿no? Entonces, en ese sentido son valiosos, pero tampoco son definitivos. Ahora bien, con todo esto no pretendemos afirmar que estas herramientas tradicionales, es decir, diccionarios y comentarios, pues debamos desecharlos, porque eso sería, por supuesto, algo muy imprudente, pero sí creemos que debemos usarlos solamente como materiales de apoyo. Creemos que en el momento presente debemos combinar estas herramientas tradicionales con otras herramientas que nos proporciona el entorno digital para poder abordar las obras sánscritas desde otras perspectivas, ¿no? Que sean más enriquecedoras. Bueno, y esto es importante. Actualmente contamos con un número significativo de plataformas de lingüística computacional aplicadas al sánscrito, que agilizan nuestra labor como traductores y que nos permiten realizar en muy poco tiempo análisis traductológicos que de otra forma nos tomarían semanas, si no es que meses. Y expondré rápidamente 2 ejemplos muy breves que servirán para ilustrar cómo es que estamos utilizando en el trabajo, en nuestro trabajo sobre el Ramayana, cómo estamos utilizando estas herramientas, ¿no? Bueno, las primeras herramientas son los llamados segmentadores, que también existen pues en otras, aplicados a otras lenguas clásicas. Y los segmentadores nos permiten analizar oraciones sánscritas enteras para poder separar las palabras que están unidas, ya sea porque forman parte de un compuesto, que es una característica muy común en sánscrito, o porque están unidas por asimilación fonética, que también es otra característica muy común en sánscrito, ¿no? De tal manera que este ejemplo que tenemos aquí, en español sus brazos son largos, su cabeza y frente son finas y su andar es agradable. En sánscrito la oración es Ayanu Bajus, Sushiras, Sulalakas, Suvikramaha. Y esta oración, para alguien que no sabe sánscrito, pues bueno, es difícil saber dónde empezar, ¿no? Para alguien que sabe sánscrito es una oración relativamente sencilla, porque no es un compuesto, sino que son muchas palabras que están unidas por asimilación fonética, una con la otra. Y en concreto este segmentador pues nos permite tomar la frase, ponerla en la plataforma, y el segmentador no es tampoco la herramienta definitiva, no es la panacea, pero nos va a dar una alternativa de dónde podemos separar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pusimos esta oración ahí, y el segmentador aquí en los rectángulos de colores, en lo que es la segunda línea, pues nos dice, las palabras son estas, ¿no? Ayan, Bajuju, Sushiraja, Sulalakaja, Suvikramaja. De tal manera que, como traductores, como les comentaba, para nosotros esta es una oración sencilla, pero si tuviéramos una oración en donde están
unidos diferentes compuestos, además con asimilaciones fonéticas, nos permite de una manera mucho más rápida poder establecer cuáles son los límites entre una palabra y otra, y entre un compuesto y otro, ¿no? Y esto es lo que hacemos primero es decir, como traductores, como especialistas en sánscrito. Antes de traducir la obra, primero tenemos que separar, segmentar las palabras, ¿no? Entonces, bueno, en particular, esta herramienta, además de eso, nos permite seleccionar una palabra. En este caso vamos a seleccionar la última. Y estas, pueden ver que hay 4 niveles, ¿no? Porque me está dando 4 alternativas con respecto a la primera palabra. Entonces yo puedo decir, bueno, yo como especialista digo, esta es la alternativa que me parece correcta para la interpretación que yo estoy haciendo. Bueno, entonces voy y selecciono mi última palabra, que en este caso es Suvikramaha, que significa el de andar, el de buen andar. Y entonces es también una herramienta de análisis morfosintáctico, y me indica que en este caso en particular es una palabra, nominativo singular, masculina, y además me permite ir a un diccionario francés, que no es el mejor diccionario, pero es un buen diccionario, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, como les digo, sencillo. Ahora, si yo tuviera un texto un poco más largo, en donde tengo mucha asimilación fonética, muchos compuestos, etcétera, pues puedo meter yo todo el texto, y ustedes ven cómo me da diferentes niveles de análisis, ¿no? El primer ejemplo, como les decía, pues es un ejemplo de una oración nominal sencilla. Bueno, además de estos segmentadores, tenemos otro tipo de herramientas que son herramientas muy útiles, como uno de los mejores herramientas, el Digital Corpus of Sanskrit. Lo que hace esta herramienta es permitirnos ver y entender cómo funciona una palabra en su contexto y en relación con, por ejemplo, en este caso es un ejemplo del Ramayana, en relación con otras obras en donde también aparece esa palabra en contexto, ¿no? Entonces tengo una oración muy simple, esta que aparece acá abajo. Él conoce el verdadero significado de todos los tratados sagrados, tiene excelente memoria y es brillante, que no aparece ahí, que de hecho es la palabra aquí central, ¿no? Y entonces yo voy a tomar esta última palabra, Pratibhanavan, que ven aquí en negritas, y entonces la voy a seleccionar dentro de este corpus, y le voy a preguntar al corpus cuántas veces aparece en el corpus, ¿no? Y el corpus son cerca de 200 textos sánscritos de diferentes géneros, entre ellos el Ramayana, que es, como comentaba mi compañero, épica, ¿no? Y es una palabra con una frecuencia muy baja, aparece solamente 3 veces en el Ramayana, 6 en el Mahabharata y aparece por ahí en otras obras, ¿no? Entonces ahí pueden ver, de las 260.987 palabras registradas dentro del Ramayana, solamente aparece 3 veces. Por lo cual, por la poca frecuencia de la palabra, pues es difícil saber con precisión qué es lo que significa la palabra en ese contexto, porque es una palabra muy poco usada, ¿no? Ahora, para poder saber yo qué significa, yo puedo comenzar a preguntarle a la plataforma que me diga cuáles son las colocaciones que tiene la palabra, cuáles son las colocaciones más frecuentes, que en este caso es muy sencillo porque solamente aparece 3 veces, entonces hay pocas colocaciones, ¿no? En este caso, una de las colocaciones más comunes es Smrtiman, que es el de buena memoria, el memorioso, aparece 2 veces en Ramayana y 1 vez en Mahabharata, ¿no? Y por supuesto el de buena memoria pues es una función cognitiva, ¿no? Alguien que tiene buena memoria, lo cual ya me da cierta firmeza con respecto a cuál va a ser quizá el campo semántico de la palabra. Y entonces otra palabra con la que aparece colocado es esta, ña, el conocedor, el versado, que también nos habla de una función cognitiva, alguien que conoce, ¿no? De tal manera que por la colocación en este caso yo puedo definir que nuestra última palabra, Pratibhanavan, que significa literalmente el que brilla o el brillante, pues no se refiere, en este caso que es un ejemplo sencillo, no se refiere a un objeto brillante o un objeto luminoso, sino a una brillantez de inteligencia, relacionada con la inteligencia, ¿no? Con un proceso cognitivo, por la relación con las colocaciones dentro de estos textos.
Entonces, en este sentido, este ejemplo, que es un ejemplo muy breve de cómo hacemos nosotros un estudio muy rápido, ¿no? Un estudio de manera veloz sobre una palabra en concreto, lo estamos aplicando a diferentes casos dentro del Ramayana en donde tenemos pues dificultad para entender qué es lo que significa una palabra, cuáles son sus relaciones con otras palabras dentro del contexto y también cuáles son sus relaciones con el contexto, con el contexto y con el intertexto, en este caso con otras obras dentro del corpus sánscrito, ¿no? Entonces, bueno, estamos llegando ya al límite de nuestra presentación y creo que pues, tenemos tiempo para hacer unas preguntas, para responder preguntas o comentarios. Un par de preguntas. Ok, no más. Bueno, nada más comentar, ¿el micrófono no, verdad? Sí. Un comentario, una confidencia. Este mes estuvimos en San Francisco para la conferencia de data, tuvimos oportunidad de ir al Museo de Arte Asiático y tiene una exposición temporal, Rama, héroe, heroína, aliado, antagonista. Y fuimos y conocimos un poco de la historia, conocimos las manifestaciones artísticas, plásticas, a las que ha dado origen las manifestaciones visuales. Una consecuencia inesperada para todos es que ahora nuestro hijo de 5 años, que va a cumplir 5 años, no quiere fiesta de Superman y de Batman, quiere fiesta de Rama. Genial. Eso nos habla de que es un texto completamente vigente Sí. del 2016. Sí. Aunque también hay que decir que la idea de que le cortaron las orejas y la nariz a la hermana de Rábana lo tenía aterrado. Claro, claro. Y también el hecho de que por desconfiar de la virtud de su propia esposa, hay varios momentos ahí complejos dentro de la obra. No está bien dar a entender esa parte, esa fue censurada. Y bueno, también una última cosa, quería decir que la vigencia de Ramayana en el mundo político del siglo XXI de la India está a flor de piel. Actualmente gobierna la India un partido político de la derecha hindú ortodoxa, y entonces hay profesores universitarios seculares que estudian el Ramayana desde otras perspectivas académicas, como la teoría de género, la teoría feminista, y hay autoridades del gobierno indio que amenazan incluso a estos académicos para que no hablen mal del héroe Rama. Algunos escritores tan famosos como Salman Rushdie tuvieron prohibida la entrada a la India por este partido político. Es muy delicado el tema de Ramayana. Pues creo que tenemos la última, sí. Sí, creo que me perdí en una partecita de lo de la traducción. Sí, Ustedes lo hacen del sánscrito al español, ¿verdad? exacto. En la que nos enseñaste exactamente, la herramienta que utilizas, Sí, tú cuando lo metes a la computadora, el A, el B, todo eso, que es la fonética con símbolos romanos, latinos. ¿verdad? Ajá, Latinos. exacto. No lo haces directo. ¿Cómo los pasas del sánscrito originario de la línea para abajo? Del Devanagari, ajá, la escritura. A lo latino, para que luego tú lo metas ahí. Nosotros trabajamos con ambas escrituras, ¿no? Cuando trabajamos con el libro, que es la edición crítica, aquí el libro viene impreso en Devanagari, que es la escritura, pero ya en los corpus en línea ya está trasladado al alfabeto latino. Entonces ya no tenemos que... O sea, hay herramientas que son también automáticas. Digo, si yo copio el texto de Devanagari en internet y lo pego en una herramienta, en automático me hace la transliteración al alfabeto latino, ¿no? Sí, para la herramienta, porque es más útil usar el alfabeto latino, y con Devanagari es muy complicado en estas herramientas. Bueno. Muchas gracias, Roberto y Edgar. Estuvo interesantísimo. Sí, no, la verdad yo me considero muy afortunada de haber podido ver esto, porque exactamente lo que dijo Edgar al principio,
pensamos que este tipo de traducción es una cosa árida y muerta, y pues se da uno cuenta de que no tanto, y que aunque muchos de los recursos estén un poco anticuados, sigue habiendo cosas nuevas que hacer alrededor de esto. Muchas gracias. Gracias.